Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se vayan sumando. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, mientras se van sumando, les cuento. Mi nombre es Daniela Sandonadi, soy miembro del staff de Asociación Educar y esta tarde voy a compartir este ratito con ustedes. Muy contenta y agradeciéndole, por supuesto, a Alejandra del Fabro y a Marita que me hayan convocado para estar con ustedes hoy aquí. Bueno, esperamos unos segunditos más y arrancamos con este tema que tanto nos convoca. «70 balcones hay en esta casa. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa?». Y sigue la poesía de Baldomero Fernández Moreno, poesía que aprendí en 6º grado de mi escuela primaria. Y siempre que nombramos la escuela, en nuestra memoria, en nuestra imaginación, se nos representa esa escuela a la que cursamos, mucho más casi que la escuela que trabajamos. Y pensar que la escuela no es esa misma escuela. Hace más de 20 años que estamos hablando acerca del cambio de paradigma en la educación. Y en el transcurso de estos años hemos hecho cursos, nos hemos preparado, pero siempre lo tradicional, lo que hicimos, cómo aprendimos, eso siempre predomina. Pero no es casual que predomine, porque nuestro cerebro está preparado para poder conservar nuestra supervivencia. Y todas aquellas cuestiones que generen una amenaza a esa supervivencia nos va a generar una reacción. Entonces, ante algo nuevo, ante un cambio, ¿qué nos va a pasar? Y nos podemos paralizar y sentir mucho miedo. Podemos tener ganas de huir y salir de esa situación, o muchas veces enojarnos, ¿no? ¿Cuántas veces nos enojamos y protestamos sobre algo que en realidad, a veces hay que cambiar? Y en esta metáfora de la poesía pensaba, ¿no? 70 balcones y ninguna flor. Tanto tiempo, 20 años es mucho tiempo, hablando acerca de un cambio de paradigma, de una nueva escuela, y sin embargo en muchos aspectos las flores en los balcones no aparecen. Seguimos conservando todas estas costumbres, tradiciones, formas de aprender, formas de enseñar, muchas veces recurriendo a cómo aprendimos nosotros. Pero hoy la realidad nos interpela. Hoy lo imprevisto aparece en las aulas. Sí, esas aulas que ya no están en la escuela física, están en la casa de cada uno de nuestros alumnos. Tuvimos que empezar a transitar distintas plataformas virtuales, amigarnos muchos de nosotros con la tecnología, que por ahí la conocemos, pero no sabemos aplicarla del todo. Y también surge otro interrogante. Y en estos días, los medios, el ministro de Educación hablando, en los grupos de WhatsApp de los amigos escuchamos hablar en las conversaciones acerca de la evaluación. ¿Qué va a pasar con la evaluación? ¿Cómo los van a evaluar? ¿Cómo les van a poner la nota? ¿Dónde van a hacer la prueba? Es un tema preocupante. Y la nota, esa connotación numérica, es una acreditación.
Acreditación que para muchos es la evaluación, sobre todo en las familias. Pero nosotros sabemos como docentes que es solo un aspecto y que mide algo que los chicos hacen, pero nosotros como docentes estamos parados frente a otra forma de evaluar. Miren, les voy a contar una anécdota chiquita. Hace un tiempo en la escuela, yo soy directora de un nivel secundario, y teníamos una situación en la que los chicos habían tomado medio como el hábito de entregar la prueba escrita en blanco, cosa que nos preocupaba y era motivo de charla frecuente en la sala de profesores. No entendíamos muy bien por qué, pero se negaban a realizar esa prueba escrita. Total, después venía el recuperatorio y pasaban a otra instancia. Entonces, en las conversaciones era, bueno, no puede ser que no escriban nada. Si no escriben nada es porque en la escuela no estuvieron. Y en realidad, sí estaban presentes en clase. Bueno, planeábamos diferentes estrategias para poder abordar esta situación. La idea era que en la prueba hubiera algo escrito. No importaba qué. Que escribiera. Aquel que no escribía nada, no. Volvé al banco y escribí. Algo tenés que saber. Bueno, prueba de historia en tercer año. Y un alumno que reiterativamente tenía dificultades por ahí para concentrarse, era bastante disruptor en la clase y no se llevaba muy bien con historia, entrega su hoja en blanco. La profesora, al recordar todo lo que habíamos conversado, se la devuelve y le dice, no, mira, aunque sea, dibuja. El chico se llevó la hoja y sorprendida vuelve la profesora a la dirección a mostrarme la prueba que había hecho este alumno. La profesora estaba feliz y me dice, mirá, Daniela, lo que hizo, dibujó. ¿Pero qué había dibujado? Había dibujado la escena de las invasiones inglesas, que era lo que la profesora le estaba preguntando. O sea que sabía de lo que estaba hablando. El tema era cómo expresarlo. La pregunta de la profesora fue, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo califico? Porque no escribió. No. Lo vamos a calificar como corresponde. A ver, ¿respondió a la consigna? ¿Está explicando el tema? ¿Sabe de lo que está preguntando? O sea que, indudablemente, este niño podía responder, pero a lo mejor no lo podía hacer con palabras. Aprobó. ¿Cuál fue el resultado? Que en lo sucesivo su participación en la clase de historia fue más que satisfactoria y las evaluaciones subsiguientes tuvieron un hermoso aprobado, porque él se vio valorizado en eso que no podía expresar de otra manera, pero a través del dibujo sí. Y esto va de la mano con lo que es la evaluación. Evaluación es poder tomar temperatura de eso que los niños van aprendiendo. Eso que vimos en la prueba escrita, eso que se plasmó en un instrumento de evaluación, no necesariamente tiene que ser ahí, porque la evaluación es otra cosa. Y esta escuela de hoy, en este paradigma en el que estamos parados, es una escuela que es inclusiva por demás, altamente equitativa en la calidad de la educación que vamos a transmitir, una escuela que respeta fundamentalmente la diversidad y en este aspecto se ve un aprendizaje que es no solo en la escuela, sino que el aprendizaje es a lo largo de la vida y en donde las vías de aprendizaje deben ser más flexibles. Aprendemos en la escuela, pero también aprendemos en la vida. Y los aprendizajes de la vida también tienen que entrelazarse junto con estos aprendizajes. Son estos saberes que traemos, que aprendemos en nuestras casas, las costumbres y tradiciones de nuestras familias. Aprendemos cuando realizamos un deporte grupal o individual y tenemos una actividad en el club.
aquellos chicos que participan de comunidades religiosas, los grupos de pares. Todas estas cuestiones hacen al aprendizaje y hacen también a la forma de evaluar, pero también a la forma de aprender. Porque ¿cuál es el objetivo último del alumno? Aprender a aprender. Y nuestra función como docentes es poder ser los facilitadores para que puedan apropiarse de ese aprendizaje y que sea un aprendizaje logrado, apropiado y que puedan ser custodios de eso que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje, para poder incorporarlo y hacerlo suyo, cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que tener muy en claro cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. ¿Cuáles son los objetivos y metas a los que quieren llegar? ¿Y cuáles son las estrategias que tienen a mano para poder lograrlo? Para ello hay un proceso muy importante, que es el que hacemos nosotros todos los días en el aula y ahora también lo hacemos a través de la virtualidad en el contacto con nuestros alumnos. Y es el feedback. Este proceso de realimentación que hace que nosotros podamos acompañar en cada proceso y convertirnos en verdaderos docentes facilitadores. ¿Cuáles son esos procesos que nuestros alumnos van a ir realizando para poder apropiarse de este aprendizaje? Y bueno, hay fases. La primera fase es esta planificación, ¿no? Antes hablábamos de saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y en este caso hablamos de esta planificación. ¿Planificar qué es? Saber con qué tiempo cuento, cuáles son mis propios tiempos en el aprendizaje, que sabemos que no es igual para todos, con qué herramientas cuento, qué saberes previos tengo con relación al aprendizaje. La segunda fase es, con esto que planifiqué, ponerlo en acción, ejecutarlo. Esta ejecución pone en práctica esa estrategia que elegí. Puede ser que sea la correcta, como no. Y a su vez, voy a estar haciendo un proceso de autoevaluación permanente, porque voy a estar reacomodando todo eso que estuve aprendiendo, todo eso que estuve haciendo, voy viendo si lo estoy poniendo en práctica correctamente o no. ¿Qué genera en los niños, en las niñas y en nuestros adolescentes este feedback, esta retroalimentación? Fundamentalmente autonomía, darse cuenta qué sabe y qué no, qué le falta. Y lo más importante es generar el desafío de aprender. La flexibilidad, porque en el elegir, en el respetar los propios tiempos del aprendizaje, el ser flexible a la sugerencia, el escuchar, el trabajar con el otro. Y para nosotros como docentes también estas funciones nos sirven, porque bueno, también nosotros somos los que tenemos que ser muy flexibles para sostener y acompañar este proceso, que no es nuestro, es de ellos. Y fundamentalmente, que nuestros alumnos descubran que el error es constructivo, que equivocarse vale, que del error aprendemos. Y es justamente en esta instancia, en la instancia del error, en donde nuestro feedback, nuestra alimentación, nuestra retroalimentación con el alumno es la parte más importante. Y donde más cuidado tenemos que tener, porque a veces no nos damos cuenta de la connotación que tienen las palabras. Cuando los chicos hacen alguna prueba escrita o entregan un trabajo, lo primero que decimos es, ya lo voy a corregir. Y en ese corregir, bueno, si estoy corrigiendo algo es porque algo va a estar mal, algo que tengo que mejorar. Siempre tengo que mejorar, pero la corrección lleva una connotación que sería muy distinta si yo, por ejemplo, propongo, voy a verificar todo lo que sabes. Voy a verificar todo lo que lograste
y posicionándome desde el logro, vamos a obtener mayores resultados y además lo que vamos a lograr es poder mejorar eso que quizá no estuvo tan bien o eso que fue por un camino equivocado o replantearnos sobre esa actividad que se realizó. Hay muchas actividades que hacemos en la escuela y que a lo mejor no las tomamos como evaluación pura. Les voy a contar algunos ejemplos de los que hacemos habitualmente en la escuela. Un segundo año, el año pasado, estaban estudiando la evolución de la teoría de las especies de Darwin y se les ocurrió organizar un Darwin Fest. Estuvo hermoso. ¿En qué consistía? Era una gran kermés, en donde cada uno de los grupos de los chicos de segundo año habían preparado juegos que estaban relacionados con el conocimiento. Entonces tuvieron que diseñar el juego, armar las reglas, pero sobre todo ponerle contenido a esos juegos que tenían respuestas muy precisas para dar. O sea que para hacer la pregunta también tenía que saber la respuesta. Fue un proceso impresionante el que hicieron y es el día de hoy que les preguntamos y lo recuerdan, no solo que significativamente con mucho cariño, sino que además aprendieron un montón y a todos los que participamos de los juegos nos hicieron aprender también. Otro ejemplo, cuando preparan las obras de teatro, los chicos siempre en sexto año en la escuela, como evaluación final, preparan una obra de teatro en inglés y esa obra tienen que adaptarla en el vocabulario y en la escenografía para que sea una obra que puedan ver los alumnos de primaria. Entonces ahí también entran en juego un montón de variables en las que los chicos tienen que poner en marcha esto que nosotros conocemos muy bien. Para que la actividad y la evaluación sea cerebrocompatible, tiene que ser una evaluación y una actividad que siempre genere metacognición. Esta metacognición es reforzar y comprobar lo que sé todo el tiempo y también se va realimentando. Y esta metacognición va a ir respondiendo también al desarrollo de nuestras funciones ejecutivas. Por supuesto que son muchas y vamos a ir tomando algunas. Y ustedes vayan pensando si todas estas funciones ejecutivas que yo voy nombrando aparecen en las actividades que les puse como ejemplo. Por ejemplo, el manejo de la atención sostenida, la capacidad para detectar y determinar prioridades, desarrollar planes en función de metas, organizar secuencialmente las tareas, entrenarnos en la flexibilidad cognitiva y conductual, mejorar la memoria de trabajo, desarrollar nuestras habilidades sociales. Y estas funciones ejecutivas también son eje y nos ayudan a poder desarrollar en el alumno, en nuestros alumnos, en este paradigma de la educación que nos enfrenta a una educación que no es la que es para hoy. Nosotros estamos formando para el mañana. Entonces, los alumnos y las alumnas que egresan en un mundo en donde las capacidades reinan. ¿Y cuáles son las capacidades que a través de las funciones ejecutivas vamos a desarrollar? Bueno, fundamentalmente el juicio crítico, el aprender a aprender, el compromiso y la responsabilidad ante las tareas que tengo que asumir, trabajar con los otros, la comunicación, que no solo qué digo, sino también cómo lo digo, la resolución de problemas que no se limita a resolver un problema matemático. La resolución de problemas hace referencia a resolución de situaciones de la vida cotidiana. Todas estas capacidades, todas estas competencias a desarrollar también deben estar formándonos y formando a nuestros alumnos para desarrollar también competencias digitales. Y en estos días las hemos tenido que poner muy en prueba. Y además,
todas estas capacidades y competencias deben estar siempre interdisciplinariamente conectadas. Entonces, cuando hablamos de proyectos interdisciplinarios, no se trata de situaciones especiales que vamos a armar, sino cada una de las acciones que realizamos rozan la interdisciplinariedad. Todo en la escuela está absolutamente conectado. Y bueno, nuestro cerebro es muy plástico y para que una evaluación sea cerebro-compatible, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro está preparado para atender, para memorizar, para ordenar, para repetir, para seleccionar y secuenciar, para resolver problemas. Entonces, ¿por qué no proponer todas esas actividades que hacemos todos los días, pero que se conviertan en un verdadero instrumento de evaluación, en donde lo importante a medir sean estas capacidades de nuestros alumnos? Yo sé que ustedes son sumamente creativos y deben tener un montón de ideas y seguro voy a leer muchísimas de ellas en estos días. Les comento algunas. Una es la que utiliza siempre Robbie y que está buenísima y también la usamos en la escuela. Le decimos, como le dice el doctor, ESUPE, elija su propia evaluación, trabajando aquellas fortalezas que tienen nuestros alumnos y que puedan elegir a través de ese medio en el que se sientan más cómodos la manera de contarnos lo que aprenden. Podemos utilizar la filmación de un video. Si les da vergüenza, podemos utilizar un podcast que ahora se usa tanto y escuchar solo el audio. Podemos pedirles que a través del talento de cada uno nos muestren lo que aprendemos. Podemos pedirles que cambien la letra de una canción o quizás que desafíen a sus compañeros haciendo alguna actividad. Hay muchas actividades para hacer y seguramente a ustedes se les ocurrirán muchísimas más, pero sepamos que todo esto que nosotros estamos haciendo va a apuntar a que el aprendizaje, tanto el de nuestros alumnos como el nuestro, sea realmente significativo y duradero. Y que por fin, los balcones se llenen de flores. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y a todas las preguntas que hagan, las vamos a ir leyendo y en el transcurso de la semana las responderemos. Y si no, nos encontraremos en el próximo vivo. Buenas tardes.